Aquí estamos en esta nueva edición de la Iglesia en Casa, invitándoos hoy a reflexionar un poco. Y lo que voy a contaros y lo que vamos a enlazar enseguida, vamos a hacer un pequeño cambio así dentro de la perspectiva de guión con la escuela sabática, tiene que ver con cómo estamos en estos momentos y una reflexión que podemos hacer al respecto de la situación de la juventud y la situación también de los adultos en este momento. Y os cuento, porque si nos acercamos a alguna de las noticias de actualidad que tienen que ver con la espiritualidad, con cómo creemos y con cómo pensamos, nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas. Y sorpresas como las que leo en algunas noticias recientes que comentaremos e insisto, vamos a enlazar también con nuestra escuela de Biblia de esta mañana, con nuestra escuela sabática. No sé si os sorprenderá un titular como este. El 60% de los cristianos entre 18 y 39 años cree que Buda o Mahoma llevan, como Jesús, a la salvación. Un estudio realizado hace aproximadamente un año en Estados Unidos muestra que la cosmovisión relativista infiltra rápidamente a los cristianos de Estados Unidos, comillas, nacidos de nuevo. Más del 60% de hecho de los que se denominan cristianos de nuevo en Estados Unidos entre esas edades, muy jóvenes, 18 a 39 años, creen que Buda, Mahoma, también son caminos válidos hacia la salvación, al igual que Jesús. Más del 30% cree que Jesús pecó, al igual que otras personas cuando vivió en la tierra, o no está seguro, según este nuevo estudio. Al parecer, hay un declive sorprendente en las creencias y prácticas religiosas evangélicas en los últimos 10 años. El número de autoproclamados creyentes que mantienen estas creencias ha aumentado en casi un 25%, según un estudio de Probe Ministries, en un comunicado que anunciaba los resultados de esta encuesta y un estudio sobre los puntos de vista espirituales que tienen especialmente la gente joven. Bueno, hicieron un estudio más amplio con estadounidenses de 18 a 55 años y analizaron otros estudios anteriores y vieron una caída en la cosmovisión bíblica básica, los atributos de Dios, la precisión de la Biblia, la salvación y el tema de un Jesús que no pecó. Bueno, pasaron del 47% al 25% entre los cristianos nacidos de nuevo. Ya no creen en estas cosas. Bueno, por otra parte, el porcentaje de cristianos nacidos de nuevo con una cosmovisión bíblica de cualquier tipo se ha reducido también a la mitad durante la última década, según este estudio. Esto significa, y es muy curioso, que incluso los cristianos nacidos de nuevo pueden tener una visión falsa de Jesucristo y abrazar una cosmovisión pluralista, dice este mismo estudio. Hay una caída mayor todavía entre la población general. ¿Cuáles son las posibles razones a las que aluden los autores de este estudio? Bueno, dicen que las tendencias inquietantes se deben a que, entre otras cosas, no se están enseñando correctamente y constantemente las teorías bíblicas. Bueno, las teorías o las verdades bíblicas, pero también se puede atribuir a los jóvenes cristianos que no están prestando atención a esas enseñanzas o esos estudios bíblicos que se puedan estar realizando. Por una parte, le echarían la culpa a la tecnología y a la atención constante a los teléfonos móviles y, por otra, a un adoctrinamiento que posiblemente no es todo lo sistemático que debería ser. Algo muy curioso. En un estudio parecido, reciente también, se dice que solo el 26% de la llamada generación X y el 16% de los millennials creen que cuando mueran irán al cielo. Ojo, estamos hablando de una visión que cree en la inmortalidad del alma, solo porque confesaron sus pecados y aceptaron a Jesús como su Salvador, en comparación con casi la mitad de la generación anterior. Bueno, según el American Worldview Inventory del año pasado, un estudio de la filosofía de vida en adultos estadounidenses, se evaluó las cosmovisiones de las 4 generaciones. Los millennials, que son los que nacieron entre 1984 y 2002, la generación X, la de 1965-1983, los baby boomers, que nacieron entre el 46 y 64 del siglo pasado, y los llamados constructores, que nacieron pues entre 1927 y 1945. Pues bien, en resumen, los investigadores encontraron que entre otras generaciones recientes, los millennials han ido más lejos en cortar los lazos con los puntos de vista cristianos tradicionales y la enseñanza bíblica normativa. Casi la mitad de todos los boomers creen que cuando mueran irán al cielo, y insistimos en los que creen en la inmortalidad del alma, solo porque confesaron sus pecados y aceptaron a Jesús como su Salvador. Un asombroso 90% de los mayores de todos estos cree que tratas a los demás como quieres que te traten a ti, mientras menos de la mitad de los millennials estarían de acuerdo con tratarnos todos de la misma forma. Un apunte más. El 43% de los llamados millennials afirmaron que o no saben o no les importa o no creen en Dios como algo
que exista como un ser real, en comparación con el 28% de los boomers o el 44% de los millennials que creen que Satanás es real e influyente en comparación con el 64% de sus mayores. Bueno, una conclusión. El estudio también encontró que en general los estadounidenses más jóvenes son significativamente más propensos que las dos generaciones anteriores a abrazar los horóscopos como guía y al karma como un principio de vida, a ver vengarse de los demás como algo defendible, a aceptar la evolución sobre la creación y a ver la posesión de una propiedad como un fomento de la injusticia económica. En asuntos espirituales es mucho más probable que los estadounidenses menores de 55 años desconfíen de la Biblia y crean que Dios no está involucrado en la vida de las personas. Se dice que hay una revolución espiritual radical que ha creado una generación que busca un mundo reinventado sin Dios, la Biblia o las iglesias. Y el resultado es una cultura en la que las instituciones centrales, incluidas las iglesias, y las formas básicas de vida se redefinen radicalmente de forma continua. Un último dato. Parece que estoy dando un informativo religioso, pero va a llevarnos seguro a alguna reflexión. El número de ateos en España se multiplica durante la pandemia. Estos son datos del CIS. En los 2 primeros años tras la llegada de la COVID-19, los no creyentes han pasado del 27,7 al 37,1% de la población. En el año 2000, solo el 13% de los ciudadanos se declaraban ateos o agnósticos. Yo leía estos datos, por una parte, supongo que con preocupación, no necesariamente con sorpresa, porque ya sabemos que a medida que vaya avanzando el tiempo, las cosas se van a poner más complicadas, incluso en el ámbito también de los que nos decimos creyentes y los que solemos hablar también de estos temas y hablar de Dios, de la religión, de la vida posterior a esta vida, etcétera, etcétera, de forma habitual, de forma continua. Es verdad que la confusión es cada vez mayor, es verdad que el descreimiento es cada vez mayor y sabemos que esto va a ocurrir. Pero al mismo tiempo que pensaba en esto con preocupación y con el reto que supone también, evidentemente, enfrentarse a esta situación, también decía, ¿sabes? Hay algún texto que nos dice que cuando vierais que estas cosas vayan pasando deberíais alegraros porque sabemos que el fin está cerca y que la venida de Jesús se acerca también. Y ya sabemos que va a haber mucha confusión antes de que Jesús vuelva, pero también sabemos que vamos a tener luz suficiente para poder ir escogiendo, para poder ir eligiendo. Y también vamos a tener, y la tenemos, información abundante para poder compartirla también con otras personas. Y tenemos mucha luz que compartir, mucha luz que dar y mucha confusión también que poder ir solucionando a medida que nos vayamos encontrando con todo esto. Yo te invito en esta mañana a que te resitúes, a que vuelvas a abrir la palabra de Dios, a que sigas buscando también las verdades eternas y a que la confusión y el relativismo que hay a tu alrededor no te puedan hacer equivocar y te lleven también por el camino que nos lleva, en cualquier caso, a la vida eterna. Y ese es nuestro deseo. Con esto quiero comenzar la reflexión de esta mañana y, José Antonio, que hoy estamos los dos para poder conversar, preguntarte también a qué reflexiones te lleva esto y sin duda las vamos a poder enlazar también con la escuela sabática de hoy. No sé si se me escucha, ¿sí? Perfecto. Pues... no te veo, pero te escucha. Adelante. Pues no sabría por dónde empezar, Esther, porque los números que nos has dado asustan y a la vez son contradictorios. Porque nos habías dicho, si yo no he apuntado mal, que un 37% de la población española, después de la pandemia, se declara atea. Es cierto, eso dicen. Bueno, dicen no creyentes, es decir, no creyentes y ateos, agnósticos, un poco. Perfecto, sí, o sea, no creyentes. Yo no lo sé, si por lo que palpo me parece que es mucho más esa población. De hecho, no sé, yo creo que todos tenemos conocidos que creen en ciertas tradiciones, pero no en lo que pueden simbolizar esas tradiciones. Creen que es algo cultural, que se debe mantener, incluso a capa y espada, pero sin una trascendencia, pues como que haya algo inmanente, un ente eterno detrás de todo eso, sino que una manifestación cultural. Y también me hace mucha
extrañeza, podríamos decir, me causa extrañeza las encuestas que nos proporcionas, los números que nos proporcionas de los Estados Unidos. Cómo, digamos, el sincretismo ha llegado para quedarse, ha llegado de tal manera que incorporamos a nuestra religión pues a personajes de otras religiones, atribuyéndoles las mismas casi facultades que a Jesucristo. Es decir, que a través de ellos se puede obtener la salvación. Lo que es el sincretismo, un batiburrillo cogiendo cosas de cada sitio y al final acomodándonos a una religión que nos venga bien a nosotros. Digamos que esta es también una radiografía de lo que nosotros llamamos la nueva era, ¿verdad? Que vivimos en esta época tecnológica, en esta época de grandes avances científicos, en esta época de gran conocimiento y, sin embargo, cuando rascas un poco, ves que la gente sigue creyendo en los horóscopos de los periódicos. Esto que ocurre, redacta un señor tomándose un café, pues ponemos nuestra vida en eso. Y sin embargo nos reímos o rechazamos pues las verdades de la Biblia como si fuesen cuentos chinos. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción entre, pues eso! Vivimos en tecnología, vivimos en progreso, vivimos en ciencia, vivimos en desarrollo y, sin embargo, rechazamos algo que creemos que son cuentos para niños, la Biblia, pero para llenar ese hueco lo llenamos de cuentos de periódico, digo los horóscopos, o de tradiciones de otras religiones que nos hacen sentir mejor. Hay muchos cristianos que creen en la reencarnación. Así es. Hay muchos cristianos que tienen incluido en su código de creencias, podríamos decirlo así, muchas cosas del hinduismo y bueno, pues yo creo que estamos haciéndonos un traje a medida cómodo que nos calme el ansia, la sed, el hambre de algo eterno que todos llevamos dentro, pero que no me comprometa, que no tenga que tomar decisiones drásticas, que me den muchas oportunidades. Bueno, ya renaceré, ya volveré a hacer. Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad bastante infantilizada, perdonadme que os diga, bastante acomodaticia, y decidir, tomar responsabilidad, investigar, es una cosa de gente madura. Ya seas más adulto, menos adulto, a tu edad, yo creo que es de gente comprometida y madura. La idea y la reflexión es a la que nos lleva. Primera de Tesalonicenses 5:21, ¿recordáis? Escudriñadlo todo y retened lo bueno. Hay quienes se dedican a escudriñar y a empezar, como tú decías, a rellenar huecos con muchas cosas bastante extrañas, pero si escudriñamos las escrituras con cuidado, también nos dice el texto, vamos a encontrar a Jesús y vamos a encontrar la vida eterna. Tenemos que tener cuidado con esto y ser suficientemente, efectivamente, inteligentes y menos infantiles para no intentar construirnos una religión a la medida, sino estar nosotros a la medida y buscar, ¿verdad?, cuál es la verdadera religión, cuál es la verdadera creencia, cuál es la verdadera forma de relacionarme también con Dios y con su palabra. Así que el mensaje en esta mañana es: escudriñad con cuidado y retened lo que es efectivamente bueno y lo que os sigue acercando también al Dios de la salvación. Muy bien, pues después de esa primera reflexión estamos listos ya, hoy con cierto retraso por el tema técnico, pero enhorabuena, Julián, por seguir luchando a pesar de los elementos técnicos, y es el momento para que nos acerquemos también a la Escuela de Biblia para que repasemos nuestra escuela sabática.